En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el que se enaltece será humillado, y el que se humilla se enaltecerá. Estamos en el 10º domingo después de Pentecostés, y también ayer fue los 100 años desde que empezó la guerra cristera, la cristiada. Y entonces vamos a considerar el evangelio, pero también mezclado con lo de la cristiada. Y pues sabemos primeramente, estimados feligreses, que no podemos ser arrogantes, porque es la tentación más principal del católico tradicionalista, es la arrogancia espiritual. Y entonces apuntamos el dedo porque nosotros estamos en la razón. Somos mejores que los demás, según pensamos, cuando nosotros también somos pecadores. Y se nos olvida, cuando se nos sube el orgullo, se nos sube la arrogancia, se nos olvida que es por gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que hemos encontrado la verdadera religión católica. Es por una gracia. Es porque Dios es bueno y misericordioso. Y así como Dios es bueno y misericordioso con uno, tenemos que hacer nosotros igual con los demás. Tener misericordia, tener compasión, tener paciencia, aunque estén en el error, porque son todos hijos de Dios, los bautizados. Y todos tienen un alma que salvar, incluso también nosotros. Y se nos olvida esa realidad. Entonces, la virtud de la humildad se puede definir en esta manera, que es una cualidad por la cual una persona, considerando sus propios defectos, tiene una opinión humilde de sí mismo y se somete voluntariamente a Dios y a los demás por amor a Dios. Entonces, quiere decir que uno ve lo pecador que es y se somete a la iglesia, se somete a los mandamientos. Una mujer casada reconoce lo imperfecto que es y se somete a su marido. Los religiosos se someten a sus superiores. En los trabajos, los empleados a sus supervisores, a sus mayordomos, como se diga. Esa es la humildad. Y si dices, San Bernardo también define la humildad de tal manera. Una virtud, la humildad es una virtud por la cual un hombre se conoce realmente como es, sin excusas, sin echarle la culpa a los demás. Y en fin, se humilla. Estas definiciones coinciden con las de Santo Tomás, que es la siguiente. Tiene que salir la estrella de Santo Tomás, claro, San Tomás de Aquino, porque nos da mucha claridad. La virtud de la humildad consiste en mantenerse dentro de los propios límites. Es, por ejemplo, tengo yo que ser humilde y aceptar que estoy físicamente limitado, que estoy discapacitado. Quisiera darles 10 misas diarias, pero tengo que aceptar por humildad que estoy discapacitado
y que nomás puedo darles una. Aunque me dé el obispo permiso a dar 3, no puedo. Y eso requiere humildad. Es un ejemplo. Y luego se mantiene uno dentro de sus límites sin aspirar a cosas superiores. Quisiera yo dar más misas, pero no puedo. Quisiera yo, no, pues yo no quisiera, yo no. Hay sacerdotes que quieren ser obispos y eso es donde está mal. Se tiene que quedar uno en su límite y no desear algo más, solo que sea la voluntad de Dios. Y un ejemplo para que entiendan ustedes, un pobre que desea ser rico, el pobre tiene en humildad que aceptar sus límites y no desear lo que no quiere Dios para uno, la riqueza. Y Dios sabe por qué. Y bueno, no aspiramos a cosas superiores, sino nos sometemos a lo superior. Nos sometemos a Dios. La mujer se somete a su marido. El hombre se somete a nuestro Señor Jesucristo. El trabajador se somete a su mayordomo, etcétera, etcétera, etcétera. Acordemos que se ocupan las virtudes de la humildad y la paciencia para poder soportar las cruces que Dios nos manda, para poder cargarlas bien. Y ese es el punto, que tenemos que resignarnos a la voluntad de Dios para cargar las cruces bien, sin renegar. Rechazar la cruz es rechazar el sufrimiento por falta de humildad y falta de paciencia. Ahora algunas consideraciones. Sabemos que tenemos que ser humildes, pero la humildad no excluye, ojo, la humildad no excluye preservar y propagar la religión católica y verdadera, la única. La humildad no excluye la necesidad de desenmascarar a los enemigos de Cristo y de la iglesia de Cristo. La humildad no excluye la necesidad de señalar los errores y las herejías, porque el error y la herejía en particular matan el alma y la condenan. En uno de los sermones que prediqué en contra del modernismo, escribió una señora que vino a esta capilla, más humildad, por quien lo escribió bien, porque no entienden lo que es la humildad. Es someterse a la religión católica, a la religión de Cristo, es someterse a la doctrina verdaderamente católica, a rechazar las doctrinas nuevas que nos desvían de la religión verdaderamente católica. Las doctrinas nuevas desvían a los católicos y los convierten en modernistas. Y me dice esta señora arrogante e ignorante que yo ocupo más humildad. Ahora ustedes díganme, ¿a cuál hijo bueno deja que pisoteen a su madre? Yo soy hijo de la Santa Iglesia Católica, la verdadera. Yo la voy a defender porque es la Santa Madre nuestra, la esposa de Jesucristo. Entonces se pone la gente ignorante, ciega, a apuntar el dedo, pero ni saben de qué hablan. No es humildad quedarse ahí parado mientras pisotean y cachetean y desgracian a su madre. ¿Esa es humildad?
No, la humildad reconoce que se tiene que defender a su madre, aunque uno se sienta indigno por sus pecados. Y bueno, ya me entendieron. Entonces también por otro lado, ¿a cuál madre no defiende a sus hijos? Una madre tiene que defender a sus hijos. Eso no es falta de humildad. Si ve una madre que le quieren envenenar a sus hijos, va a decir, ay, soy humilde, no voy a proteger a mis hijos. Eso es una estupidez, porque eso me dan a entender en los comentarios. Es lo que dio a entender a esta señora. No, son mis hijos espirituales. El veneno es el veneno de la herejía, del error. ¿Y cuál en particular? El error y la herejía del modernismo, que envenena el alma y causa su condenación, por amor de Dios, para que entiendan. Y bueno, la humildad no requiere que un soldado, hay que usar la lógica. La humildad no requiere que un soldado deje las armas en plena guerra y que lo dejen que lo fusilen por ser humilde. Vean la estupidez. Eso es lo que me propone ese comentario. Y bueno, vemos el ejemplo de los cristeros que acaban de cumplir 100 años de historia ayer. Los cristeros, díganme ustedes, ¿fueron arrogantes defendiendo la iglesia? Estupidez. Es decir, que fueron unos arrogantes. Entonces, ellos no fueron arrogantes, ni soberbios, ni desobedientes por defender la santa religión católica. La religión de la Santa Virgen de Guadalupe es esta misa, no aquella bastarda. Ese es un invento de 60 años. Es algo nuevo que nunca ha existido en la historia de la Iglesia Católica, tal misa, la moderna. Los cristeros, como buenos hijos de la Iglesia, lucharon por su madre y la defendieron. Sabemos que los cristeros tuvieron que oír misas, las misas tradicionales en latín, clandestinamente, en casas, en los campos, en los panteones, a escondidas. La historia se vuelve a repetir, estimados feligreses. Es todo. Por eso estamos aquí. Los cristeros reconocieron que eran pecadores y a Dios le pidieron misericordia, créanmelo. Así como el publicano en el evangelio de hoy pidió perdón y fue humilde. Ten misericordia de mí, Señor, que soy un pecador. Y ni levantaba los ojos al cielo por reconocer su pecado, lo pecador que era. Entonces, un detalle grave sobre la lucha de los cristeros, y ojo, fue que fueron traicionados por los mismos obispos mexicanos. Los mismos obispos mexicanos, algunos de ellos. Desde entonces, porque desde entonces la masonería ya había infiltrado la jerarquía de la Iglesia Católica. El que no crea que haya infiltración en la Iglesia Católica es un avestruz, o es un avestruz con la cabeza empinada en la arena, que lo niega porque no puede aceptar la realidad, o es realmente una persona muy ciega. Muy ciega.
Entonces fueron los obispos mexicanos que convencieron al Papa Pío XI que obligaran a los cristeros que dejaran sus armas. Porque los obispos masones mexicanos fueron al Vaticano y estaban aliados con el gobierno federal de México, masón, el gobierno masónico. Y fueron y le contaron las cosas al Papa de cierta manera que el Papa pidió a los cristeros que dejaran las armas. Entonces, en 1929, Papa Pío XI instruyó a los cristeros que dejaran sus armas en el mero punto en que los cristeros estaban ganando. Y fue, obviamente, Papa Pío XI, un papa legítimo, verdadero. Pero vean lo que hizo la masonería, vean lo que hizo. Y entonces, a obedecer esta instrucción del Papa, los cristeros obedecieron lo que hace un buen hijo y dejaron sus armas, y el gobierno masónico federal de México se vengó de los cristeros. Se vengó con una masiva masacre horrible y brutal, donde muchos católicos fueron asesinados por el gobierno federal de México. Multitudes de católicos asesinados. Por eso una orden que no está basada en la razón no obliga a la obediencia. Y es lo que no entendemos. Nomás porque dice el Papa que se pongan el zapato de la derecha en el pie izquierdo, no quiere decir que tenemos que obedecer, porque esa orden no está basada en la razón. Y como el Papa estaba mal informado por los masones y estaban los cristeros al punto de ganar, pudieron ver desobedecido al Papa y no hubiese sido pecado. Por las circunstancias. Porque luego se arrepintió Papa Pío X y oró amargamente porque lo mal informaron, lo desviaron y se confió de los obispos. Y tenemos que entender que nomás porque está un hombre de iglesia con báculo y mitra, no quiere decir que tiene el bien común en mente, que tiene la salvación de las almas en mente. A eso hemos llegado, estimados feligreses, a eso. Y bueno, esto nos enseña la iglesia nos enseña, y San Tomás de Aquino, que esto no es arrogancia, desobedecer una ley, un decreto, un mandato injusto. Es sencilla lógica, ¿verdad? Para que sea una ordenanza legítima, tiene que estar basada en la razón. Un decreto, instrucción, mandato, para que sea legítimamente promulgado y tener fuerza para obligarnos a la obediencia, tiene que estar basado en la razón y ser por el bien común. Si el Papa, por ejemplo, que les pidió a los cristeros algo que no fue para el bien común, causó que esa instrucción del Papa no tuviera la fuerza de la obediencia, porque no fue para el bien común, al contrario. Y es lo que no entiende mucha gente. Ay, tenemos que obedecer, ¿A quién estamos obedeciendo en Roma? ¿A quién? A esas serpientes culebras que son enemigos de Cristo, que nos dan otra religión y nos dicen que es la católica. Mangos que tenemos que obedecer.
Ahora, basándonos en estos principios, una ley legítima es promulgada en un decreto. Este decreto, para una ley verdadera, el decreto tiene que estar basado en la razón y tiene que ser para el bien común. Y un ejemplo de una ley legítima es una ley legítima promulgada para el bien común. Son, por ejemplo, las leyes de las velocidades. Entonces, ¿para qué están las señales con las velocidades? Pues para proteger a la población, para evitar los accidentes, especialmente los accidentes fatales y también los no fatales. Para eso están las leyes, para el bien común. ¿Me entiende? Pero, bueno, es que ya sería mucha teología. Bueno, ahí lo voy a dejar. Es para el bien común. Y entonces, esto nos ayuda a entender que todo lo que salió del Segundo Concilio del Vaticano y de los hombres de iglesia que han salido de ese concilio no nos pueden obligar a nada. ¿Y por qué digo esto? Porque yo y todos los tradicionalistas somos unos arrogantes, desobedientes. Al contrario, perdónenme, al contrario. Lo que decretó el Segundo Concilio del Vaticano fue contrario a la doctrina católica y constituye la introducción de nuevas doctrinas, estimados feligreses. Nosotros somos los que estamos tratando de preservar la religión católica de nuestros padres, abuelos, ancestros, de los cristeros. Es la misma religión católica, la misma misa, los mismos ritos. Todo es igual. Ellos son los que han cambiado. Ellos son los que tienen misa nueva, ritos nuevos. Todo está nuevo. Y doctrina nueva que contradice la tradicional. La iglesia, por ejemplo, ya les he dicho muchas veces, enseña que fuera de la religión católica no hay salvación. Entonces, el Concilio del Vaticano II dice que el comunismo ya no vamos a tratar de convertir a los de otras religiones, sino que vamos a tratar de llevárnosla bien con ellos y vamos a dialogar con ellos. Esa doctrina nueva del ecumenismo, estimados feligreses, entiéndanme, asesinó el espíritu misionero de nuestra santa religión. Lo eliminó. ¿Qué dijo Cristo a los apóstoles? Les dio la manda, la carga. Vayan a todos los fines del mundo y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato misionero. El ecumenismo lo asesinó, lo eliminó. Y según la Iglesia Católica es la única verdadera, fuera de ella no hay salvación. ¿Cómo podemos tener, si somos católicos, una doctrina que contradice esa realidad? ¿Cómo? Y luego la libertad religiosa, decir que todos tienen el derecho para escoger el error o lo correcto, a escoger la iglesia verdadera o a escoger ser protestante, pero todos tienen esa libertad. Eso es contradicción de la enseñanza de la iglesia, de que Dios tiene derechos. El error y el diablo no tienen derechos. La verdad y Dios tienen derechos. Entonces, cuando se
Volteen estos individuos de la iglesia modernista, estos hombres de iglesia, a apuntar el dedo, que los tradicionalistas son arrogantes, que los tradicionalistas son desobedientes, que se agarren y se vean en el espejo. Porque están en otra religión. Punto. La religión nuestra es la católica. La de nuestros padres. La de ellos es una innovación. Pero se van a voltear a apuntarnos el dedo. Porque estamos tratando de ¿qué? Preservar la fe. Preservar la doctrina. Preservar la misa verdadera. Y por eso vamos a pagar un precio caro. Y díganme, ¿quiénes son los arrogantes verdaderamente? ¿Y quiénes son los hijos humildes que reconocen los pecadores que son, pero que defienden a su madre? En nuestros tiempos no tenemos que tomar armas como los cristeros, pero sí tenemos que defender a nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Tenemos que defender a la verdad. Yo en mi capacidad como sacerdote, ustedes en sus capacidades como feligreses, como laicos. Porque el error está desparramado por donde quiera. Y la gente está extremadamente engatusada en una religión que piensan que es católica, que se nombra católica, pero cuando uno revisa la sustancia, es cero católica. Cero. Ellos tendrán los edificios, como les he dicho. Tienen la población. Tienen el dinero, pero no tienen la fe. La fe que ellos tienen no es la fe de los cristeros. Es otra religión. Y acuérdense lo que dijo el Papa Pío X en una carta apostólica que se nombra nuestro mandato apostólico. En 1910, parece que lo escribió para nuestros tiempos. Dijo, los verdaderos amigos del pueblo no son los innovadores, son los tradicionalistas. ¿Cómo puede ser que no entendamos esto tan sencillo? ¿Qué quieren los innovadores? Que caigamos en el comunismo, en la teología de la liberación, en el marxismo, en ateísmo, en la evolución de dogmas, en el gnosticismo, y al fin de cuentas que pierdamos la fe. Esos innovadores que nos han dado una misa nueva, que teológicamente no está afinada, con partes judías, partes protestantes, pedacitos católicos. Todo eso es con una mesa en lugar de un altar. Tener una mesa en lugar de un altar es para que no crean que la misa es un sacrificio, es una cena. Para ellos, todo eso, el propósito es para que pierdan la fe católica, para que adopten la nueva religión. Ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito nuestro? ¿Cuál es el propósito de la fe católica? La salvación de las almas. El propósito nuestro, la preservación de la fe verdaderamente católica, de la religión verdadera. Eso es nuestro propósito. Y
Hay que pedirle mucho a la Virgen que nos guíe, que nos ayude a ver las cosas como son, pero que nos ayude en humildad a saber cuándo tenemos que defender a nuestra Santa Madre, la Iglesia. Porque son muchos los lobos revestidos de ovejas, de pastores. Son muchos los lobos que confunden a la gente. Cuando la religión católica es la misma de siempre, las mismas doctrinas, la misma misa. Nunca cambia, no cambia, lo esencial no cambia, es lo mismo. Por 1993 años. Es la misma religión católica, el mismo depósito de la fe, la misma misa. Acuérdense, la parte esencial de esta misa, el canon, las partes esenciales, se trazan hasta los tiempos apostólicos. Usen el cerebro. Por eso partes de esta misa se dicen en voz baja, porque eso es cuando señala los tiempos en que la iglesia en los primeros siglos se daban las misas en las catacumbas, en silencio, para que los romanos no encontraran a los cristianos oyendo misa y los masacraran. Por eso esta misa tiene partes en silencio, porque es desde esos tiempos que esta misa se celebra. Por eso el altar tiene que tener 2 reliquias de mártires, 2 mártires, por los tiempos en que la misa se celebró encima de las tumbas de los mártires, en las catacumbas. Entonces aquí tenemos a San Justo y a San Pastor. Eran niños de 7 años y 9 años. Ambos eran hermanos que por no querer negar a Cristo fueron martirizados brutalmente por los romanos en España en los primeros siglos de la iglesia. Hay que tomar el ejemplo de esos niños, porque eso que resistieron al gobierno romano, eso no fue arrogancia. Entiendan, defender la verdad no es arrogancia. Tomó humildad para que esos niños vieran que a pesar de que ellos eran niños, los menos indicados, sin embargo tenían que defender a nuestro Señor Jesucristo. Y a ellos, sus reliquias tenemos aquí en este altar. Por dicha cayeron en mis manos por la providencia de Dios. Y acuérdense de eso, así tenemos que hacer. Quizás no tendremos que tomar armas, pero tenemos que defender a la iglesia. Tenemos que defender a la verdad. Y tenemos que rezar mucho para la conversión de los pecadores, para la conversión de los desviados, porque la ceguera está pésima en estos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.